Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Daniel Olarte y mi compañera, que es Juliana Ortiz, vamos a exponer sobre la psicología del testimonio. Entonces, pues para empezar, me gustaría entrar un poco en contexto, ¿no? Y para esto vamos a ir a los primeros estudios de la psicología del testimonio, los cuales se centraron en examinar a profundidad la memoria, como tal el proceso cognitivo de la memoria netamente. Y cerca de los años 70 se comenzó a estudiar la credibilidad. Entonces, acá fue donde se empezó a estudiar al testigo honesto. Este testigo se caracteriza por decir la verdad y no engañar, y lo hacía a través de su memoria. Entonces, pues posteriormente se estudió al testigo deshonesto, que era todo lo contrario, y este abarcaba todo lo relacionado con la mentira. Pero también se deben abarcar aquellas personas que siendo honestas se equivocaban y personas que introdujeron información engañosa en su sistema y esta se veía reflejada en distorsiones sinceras de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que eran personas que a pesar de que estaban narrando hechos que no sucedieron, para ellos en sí eran verdad. Entonces, pues en el ámbito judicial es necesario asignar un nivel de credibilidad a las declaraciones realizadas por un testigo. Y de acuerdo a estas diferentes declaraciones se va formando una idea de lo que sucedió en relación a un hecho específico o un delito como tal. Y pues la preocupación más grande que surge acá es saber si la persona está diciendo o no la verdad. Y pues en este caso, de que si sí está diciendo la verdad, saber qué tan exacta es. Entonces, ante esta problemática se crearon una serie de pasos que determinaron la credibilidad de un testigo. Pero para esto los estudios se dejaron como tal de centrar en la memoria y se centraron más y pusieron énfasis más como en el conocimiento sobre las características de los contenidos de las declaraciones, que era básicamente como el contenido manifiesto de las declaraciones. Entonces, pues a continuación, mi compañera seguirá con la exposición. Empezando con los pasos que Daniel indicaba, está el paso 1, donde se verifica si el testigo miente, haciendo énfasis en el sujeto de todo honesto. El paso 2, donde se evidencia si es exacta su declaración, haciendo énfasis al testigo honesto. Y el paso 3, si se considera o no esta declaración. Para esto empezamos hablando del paso 1 del testigo deshonesto, donde están los factores asociados de la credibilidad del testigo deshonesto. Con esto existen diferentes métodos para comprobar si una persona está mintiendo o no. Eh, Estos son numerosos y variados. Existen desde juicios de la verdad, pruebas de Dios, o sea, las ordalias, los detectores de mentiras, la hipnosis, hasta los actuales análisis de la realidad. La mayoría de estos tienen como objetivo determinar la mentira. Para esto se establecieron tres categorías para la detección de las mentiras, las cuales son estudios de cambios fisiológicos, investigación conductual de los cambios corporales, o sea, los factores no verbales de la credibilidad, y los análisis de los contenidos verbales. Eh, para empezar, haciendo énfasis en los estudios de los cambios fisiológicos, la técnica más conocida es la de los detectores de mentiras o polígrafos, que consisten en la utilización de medidas psicofisiológicas para determinar el engaño o mentira. En ellas se estudian las respuestas fisiológicas como la tasa cardíaca y la respiratoria, la respuesta psicogalvánica de la piel, la dilatación pupilar y las relaciones con la activación y la ansiedad. Sin embargo, esta técnica presenta fallos, ya que al medir estas respuestas se pueden encontrar personas con un alto nivel de ansiedad catalogadas como culpables, así no lo sean, por las respuestas fisiológicas que están produciendo, o en caso contrario, personas con una excelente regulación emocional que pueden pasar por honestas a pesar de que estén mintiendo. Con esto se invalida el uso de la prueba. Para solucionar este sesgo tan grande de error, diversos investigadores crearon procedimientos para que buscan reducir dicho inconveniente, empezando por Forman y McLaren en el test de preguntas de control CQT, el cual consiste en comparar las respuestas registradas en el polígrafo ante preguntas relevantes con las respuestas ante preguntas de control. Esto como por ejemplo preguntas relevantes son del caso como tal, ejemplo un robo, el robo grande, sobre el hecho como tal, y la de control hace referencia a preguntas tipo robas cuando era chiquito o alguna vez se robó un dulce, preguntas no tan fuera del caso, por así decirlo.
La hipótesis es que una persona culpable se mostrará mucho más ansiosa ante las preguntas relevantes que ante las preguntas de control, mientras que una persona inocente se mostrará más ansiosa ante las preguntas de control que ante las relevantes. Por otro lado, Likert en el test de conocimiento culpable GKT, que consiste en comparar el nivel de excitación o activación de los sujetos ante una misma pregunta con varias respuestas alternativas, siendo la verdadera solo conocida por el culpable y el examinador, pero no por un inocente. Sin embargo, esta prueba tiende a tener el problema de que no mide realmente la mentira, mide la cantidad de información que el sospechoso conoce sobre el delito, no si lo cometió él, lo cual genera otro margen de error. Por último, Reilly crea el test de control positivo, el PCT, que consiste en medir los sujetos que mienten deliberadamente preguntándoles el tipo de formulario del procedimiento CQT y compararla con las pruebas de las mismas preguntas pidiendo que digan la verdad. Un ejemplo, el mismo caso del robo. Le dicen, dígame la mentira sobre el robo conciso o dígame la verdad sobre el robo conciso. O sea, la persona va a plantearse como dos versiones del mismo suceso, una que él considera mentira y una que considera verdad. Foreman y McLaren analizaron estos tres tipos de pruebas y encontraron que bajo determinadas circunstancias el test de control positivo es superior a los otros dos. Aún así, tanto uno como las otras tienen un margen de error que puede invalidar estas mismas pruebas. Otras técnicas conocidas popularmente por la utilización son la utilización de drogas y la hipnosis, antes ampliamente criticadas por la psicología y estudios psicológicos, puesto que se ha probado su escasa fiabilidad. Ni el pentotal sódico ni la hipnosis permiten asegurar que cuando son utilizadas el testigo no miente. Respecto de hecho a la última, la hipnosis, diversos estudios han mostrado que bajo efectos hipnóticos los sujetos no solo pueden mentir, sino que son más sugestionables y dan apariencia mayor de credibilidad, por lo que esta utilización no es nada aconsejable. Yéndonos a los factores no verbales de la credibilidad, Miller y Burgon son los principales autores de la investigación sobre los factores conductuales que afectan la credibilidad y analizan las diferentes credibilidades ante el receptor y el emisor. Su estudio muestra que los principales correlatos no verbales de la credibilidad y la mentira. Según esos autores, ciertas manifestaciones de indicios vocales y no verbales están sistemáticamente asociados con la comunicación engañosa. También hay evidencias a favor de que los sujetos tienen más éxito en la detección de mentiras cuando la información es mínima, tal y como ocurre en los juicios realizados sobre la base de la transcripción. Así pues, los contenidos de las declaraciones se muestran como más relevantes que los testigos y sus actuaciones a la hora de declarar la mentira. Para exponer su investigación, nos referimos que existen 5 codificables no verbales, los cuales se catalogan en indicios codificables persuasivos y engañosos e indicios interpretativos persuasivos y engañosos. Empezando con la sinestésica, en los codificables como persuasivos están mayores o continuos contactos oculares, movimientos afirmativos de la cabeza, actividad facial, niveles moderados de relajación postural, mientras que en los engañosos está poco contacto visuales, afirmaciones raras o inversas de la cabeza, movimientos desagradables de boca, expresiones muy breves o expresiones agradables pero altamente ansiosas, menos gestos, entre otros. De esta misma codificación interpretativos persuasivos está mayores contactos oculares, activación faciales, implicaciones más ilustrativos, moderaciones de relajación, mientras que en los engañosos están menos contactos oculares, seriedad, empatía, más sonrisas, excesiva gesticulación y mayor tensión o ansiedad. En el segundo está la proxemia. Desde los codificables como persuasivos está el menor ángulo de inclinación, mientras que en los engañosos está el cuerpo menos orientado hacia la audiencia, mayor inclinación hacia adelante, mayores distancias. En los interpretativos persuasivos el cuerpo está menos orientado hacia la audiencia y menos distantes. En el tercer codificable está la áptica, donde los codificados como persuasivos están las menores conductas adaptativas y automanipulativas, pero más alto automanipulaciones con la audiencia receptiva, mientras que en los engañosos están más autoadaptativos y representación de expresiones faciales y objetivos adaptativos.
En los de interpretación persuasiva está menos conductas automanipulativas y adaptativas, mientras que en los engañosos están menos autosumisos. En el cuarto se encuentra la vocálica, donde en los codificables como persuasivos está el volumen de la voz más alto y el nivel de habla más rápido. Mayor fluidez verbal y entonación, mientras que en los engañosos está el nivel de habla más lento o mucho más rápido de lo normal, menos fluidez verbal, más alta gesticulación y del tono del voz, pausas, registros abiertos, entre otros. En los interpretativos persuasivos está el volumen de la voz mayor, niveles de habla de moderación ligeramente más rápido, pero no fuera de lo normal, que permite una mayor fluidez verbal, variedad de tono y uso de habla y dialéctico común, mientras que en los engaños está menor fluidez verbal y mayor latencia de respuesta. Por último, en el global están los codificables como engañosos, están las contradicciones o inconsistencias entre los indicios no verbales, más información en las manos que en la cara. Y en los interpretativos persuasivos está la violación positiva de expectativas, mientras que en los engaños está la mayor codificación en la voz que en la cara y en la cara que en el cuerpo. Por otro lado, en el análisis de los contenidos verbales, estudios estudian como este margen de error de la conducta, de lo que anteriormente estaba explicando. Algunos adaptadores, de hecho, proponen olvidarse totalmente de las variables conductuales para centrarse en las variables más cognitivas, donde se afirma que son más eficaces para asignar la credibilidad, escuchando únicamente el testigo en vez de oírle o verle por encima. En este análisis se centra no en el testigo y en las variables relacionadas con la mentira, sino en las variables del testimonio, que correlacionan con exactitud la información proporcionada por las declaraciones, por lo, por lo cual las dudas, alusiones o procesos mentales, exageraciones, cantidad de detalles, pausas, juicios, comentarios personales, otras variables de contenido, sustituyen a los cambios fisiológicos, gestos, posturas y variables conductuales en un punto de mira que las investigaciones empíricas y experimentales sobre la credibilidad. Autores como Johnson, Ray y Lowfoot afirman que las memorias basadas en los hechos reales son cualitativamente diferentes a las basadas en fantasías o imaginaciones. Estas se diferencian en dos: los recursos de origen externo que poseen atributos contextuales y sensoriales y más detalles semánticos, y los recursos de origen interno que poseen más información idiosincrática. Algunas diferencias entre estas memorias de origen externo e interno están presentes también en otras técnicas de análisis. Hyunders afirma que el uso de las sistémicas de evaluación de la credibilidad y del análisis de el análisis de la realidad de las declaraciones, el SRA, técnica aplicada que permite diferenciar entre testimonios exactos y testimonios falsos. El campo de aplicación normalmente de esta técnica son los testigos infantiles, víctimas de abuso sexual o físico, aunque en algunos países su aplicación ya ha extendido también a adultos. Y de hecho, desde hace 30 años viene siendo utilizado de forma sistemática en Alemania y en el norte de Europa, donde ha tenido excelentes resultados. Asimismo, Stellar investiga actualmente las validaciones empíricas y experimental del SRA, y los resultados aparecen indicar que dicha técnica permite diferenciar realmente entre informes verdaderos y aquellos que no lo son. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a ver todo lo que es la credibilidad en los estudios sobre el testigo honesto. Entonces, pues para empezar, en caso de que la declaración del testigo se tome como verdadera, lo primero que se debe hacer es plantear qué tan exacta es esa declaración, porque distintos estudios han demostrado que pues la memoria en ocasiones resalta que los testimonios no coinciden con la realidad. Sin embargo, esto no quiere decir que sea mentira, sino que existen variables que afectan la memoria del testigo y por ende la exactitud de dicha declaración. Entonces, pues uno de los puntos para ver es también quién evalúa pues dichas declaraciones, ¿no? En este caso los jueces y los jurados y cómo influyen los antecedentes previos en estas. Entonces, pues se ha encontrado que a la hora de la toma de decisión sobre la credibilidad de un testigo por parte de los jueces y jurados, eh, se ha encontrado, bueno, cabe primero hacer la aclaración de que los jueces son las personas expertas y los jurados son legos. Legos refiriéndose a personas que sin tener conocimientos ni estudios en el área judicial, aún así participan en dichos procesos.
Entonces, pues se ha encontrado que los jueces, es decir, los expertos, dan más relevancia que los jurados a los hechos del caso y a lo que probablemente ocurrió, y evalúan mejor las inconsistencias a nivel intertestimonio e intratestimonio, y construyen explicaciones e historias que resuman las evidencias. Y no solo eso, sino que también se basan en casos que ya han resuelto antes y buscan similitudes y comparaciones con el caso actual. Mientras que los jurados, los legos, ante pues esta duda razonable, tienden más a inclinarse a favor del acusado, eh, ya que los jueces están más sesgados hacia la culpabilidad. Entonces, pues también es pertinente, otro de los ítems, también es pertinente aclarar que gran parte de la población desconoce las variables que pueden llegar a afectar la memoria. Entonces, pues, ¿qué quiere decir esto? Que hay un conocimiento erróneo de muchos aspectos de la memoria. Entonces, Loftuf en el 79 encuestó cerca de 500 estudiantes universitarios y les preguntó acerca de 6 aspectos relacionados con la memoria. Les preguntó identificación de personas de distintas razas, efectos del estrés en la memoria, efectos de violencia y efectos de la focalización en el arma. Entonces también preguntó efectos de las preguntas e introducción de información nueva. Y encontró, entre otras cosas, que un 90% de los sujetos eligió correctamente la alternativa que manifestaba influencia en el efecto del lenguaje, mientras que solo un 18% de los sujetos fueron capaces de reconocer el efecto de la violencia en la memoria. Entonces, pues, según estos estudios, se pueden sacar las siguientes conclusiones, ¿no? Que las personas suelen atribuir errores a los testigos, todos estos errores los atribuyen a su falta de honestidad, y pues que estos no tienen en cuenta la exactitud de un testigo y cómo determina este la capacidad y el funcionamiento de la memoria. Entonces se encontró que la mayoría de los sujetos mantienen las siguientes creencias independientemente de sus profesionales, ¿no? De sus profesiones, que pueden ser psicólogos, abogados, bueno, y todo lo que tenga que ver con el ámbito judicial. Entonces encontramos que tienden a considerar que los testigos son exactos en sus identificaciones, aun cuando transcurrió largos intervalos de tiempo y pudiendo ver a la persona solo por algunos instantes. Entonces, otra de las creencias es que tienen la idea de que la hipnosis puede ser utilizada por la policía para interrogar y la consideran como una técnica que garantiza la sinceridad del testigo. Otra de las creencias es que no tienen en cuenta el efecto que la amenaza de una agresión tiene sobre la calidad de las declaraciones, identificaciones. Y por último, no tienen claro qué aspectos de un accidente, digamos, como un accidente de tráfico, puede ser, y cómo el intervalo de tiempo entre el accidente y puede influir en cómo la persona recuerda. Entonces, bueno, otro de los puntos para ver importantes acá los plantea Wells y Murray en el 84, ¿no? En donde, en donde postulan una explicación, la correlación entre la exactitud y la confianza, que son dos características importantes de la credibilidad del testigo honesto. Entonces, pues para esta explicación de esta correlación, ellos plantean 4 hipótesis, entre las cuales encontramos la hipótesis de la optimalidad, la cual argumenta que podemos predecir la exactitud de una declaración basándonos en la confianza expresada por el testigo, según cómo sean de óptimas las condiciones de codificación del suceso. Entonces también encontramos también la hipótesis de las autoatribuciones, las cuales se fundamentan al autor Lev en el 80, quien argumentaba que la relación confianza-exactitud podría deberse a las autoinferencias hechas por los testigos, basadas en las acciones de los testigos y en el contexto de la acción. Encontramos también la hipótesis de la búsqueda selectiva de información, la cual plantea que la seguridad y la exactitud se deben a mecanismos psicológicos independientes, por lo que la seguridad no será válida para predecir la exactitud. Continuando, cuando el testigo honesto se equivoca, como hemos explicado anteriormente, se ha visto como los principales aspectos relacionados con la evaluación y la exactitud de la mentira, pero también se debe considerar otros casos de testimonio donde el testigo, que aún creyendo que es honesto en sus declaraciones, distorsiona la realidad de forma no intencionada.
Una de las principales fuentes de distorsión de la memoria es la introducción de información nueva posteriormente a la ocurrencia del suceso, cuando el testigo presencia un determinado hecho y tiempo después de lo que se le preguntó sobre lo ocurrido. Si entre ese tiempo se le suministró información nueva referente al mismo, el testigo puede haberla incorporado en su memoria y contestar a las preguntas formuladas sobre los hechos basándose en estos añadidos. Lockwood y Palmer concluyen que estas preguntas realizadas después de la ocurrencia de los hechos puede causar una reconstrucción de la memoria del suceso. Del mismo modo, diversos autores postulan que porque cuando un testigo en un suceso se le suministra información nueva, engañosa tras la ocurrencia del hecho, esta información la dirección está en la dirección de lo sugerido, ignorando lo que realmente presenció. Esta afirmación se despliegan tres hipótesis importantes. La primera sugiere que la información post-suceso provoca alteración o una reconstrucción de la memoria del sujeto, proporcionando información engañosa después de haber presenciado un hecho o bajo determinadas condiciones y puede influir en las respuestas a cuestionables realizadas consideradas más tarde. La segunda hipótesis hace referencia a un no conflicto entre ambas memorias, debido a que no solo habría una única huella de memoria, la sugerida por el investigador, por lo que McCloskey y Zaragoza defienden que solo se producirá efecto en la información engañosa cuando los sujetos carecen de huella de memoria original. Así pues, los sujetos fallarán en reconocer el suceso original e informarán en el sugerido el sentido de los entrevistadores, por razones independientes de la presentación en la información engañosa. La última hipótesis hace referencia a la coexistencia, según la cual la memoria original permanecería intacta, coexistiendo con la nueva información aportada. Por tanto, tendríamos dos diferentes representaciones sobre el suceso y la segunda huella provocada por la información engañosa tendría un efecto inhibidor sobre la primera huella, quedando inestable para el sujeto. Seguido de esto, hablamos de un modelo de credibilidad, el enjuiciador de la memoria. Wells y Lisday son los primeros que han planteado sobre el verdadero modelo de la credibilidad, el enjuiciador de memoria. Para ellos, la asignación de la credibilidad de los sujetos se basa en el conocimiento que poseen sobre su propia memoria y los demás. Es decir, que se basan en la utilización de los conocimientos de la metamemoria para juzgar si los sujetos son o no exactos en sus testimonios. Y esta opera en tres tipos de información. La primera es la información condicional, la segunda es acuerdo intersujeto e intrasujeto y la tercera es el sesgo de la respuesta del testigo. En la información condicional hace referencia a las condiciones del testigo en la situación en la que se produjo el suceso del que informa. Este procede en los factores diferenciales de las diferencias individuales, variables estimulantes y características de las pruebas de memoria. El enjuiciador de memoria se pondrá la situación del testigo y se tratará de evaluar si estas son las mismas circunstancias, él sería capaz de recortar una u otra información. Del mismo modo, aunque el procesamiento de la información condicional esté sesgado hacia el autorreferencias, habría que tener en cuenta, además de otras fuentes diferenciales de información, cuando la información proviene de fuentes fiables, como por ejemplo la opinión de un experto, el procedimiento de la información condicional basada en la autorreferencia no es el único. Las diferencias entre la exactitud y las creencias entre los sujetos son tan grandes que la información condicional no será válida para simular la exactitud de los testigos, si no es desde el conocimiento de un experto. En este sentido, el papel en el que el psicólogo forense puede llevar a cabo ha ayudado a que los profesionales relacionados en el mundo jurídico realicen su labor con garantías científicas. Para el acuerdo de intersujeto e intrasujeto, mi compañero Daniel se los explicará. Bueno, ok. Siguiendo con esta parte de la exposición, cabe aclarar que la información proporcionada por un mismo testigo debería mantener un cierto grado de consistencia interna a lo largo de la declaración y a través de sus distintas partes. Esto se conoce como intrasujeto. Entonces, de igual forma, debe existir también un grado de acuerdo entre la información suministrada por diversas personas para que el enjuiciador
la tome como exacta. Este es el intersujeto. Entonces, hay un desacuerdo del intrasujeto que se define como la carencia de consistencia en lo que la persona cuenta de lo que recuerda de un suceso. Entonces, la falta de acuerdo entre las informaciones dadas por un testigo provoca la desacreditación de esa persona como un testigo exacto ante los ojos de los jueces. Eh, y pues también ocurre un efecto que se produce frecuentemente, que es la sobregeneralización de la consistencia e inconsistencia de los testigos en los detalles. Una persona puede tener un muy buen recuerdo de la cara de la gente y pésimo recuerdo del suceso, o viceversa. Y estas situaciones rápidas y altamente estresantes en que se produce un delito llevan a los testigos a seleccionar la información y a más dramáticamente un hecho que pudo haber sido humano. Entonces, el efecto de estrechamiento del foco de atención provoca que nuestro recuerdo sea mejor para unos aspectos que para otros. Y cuando un testigo describe con todo detalle un suceso o un con un alto grado de consistencia interna, solemos sobregeneralizar su exactitud o otros aspectos del delito, como por ejemplo a sus identificaciones. Entonces, digamos, cuando es posible que de peores delincuentes, digamos, en cambio, que un testigo poco minucioso en la descripción de los hechos. El efecto inverso se da cuando alguien es inconsistente en los detalles y a este se le atribuye entonces, por ende, menor credibilidad, generalizando otras inconsistencias y otras intervenciones suyas, tales como, pues, puede ser la misma identificación. Esto se refiere con la segunda parte. Ya para finalizar, Julián. Gracias, Dani. Para finalizar, pues estamos hablando de los sesgos de respuesta. Esta hace referencia a tendencias de los testigos a identificar o declarar siempre a la misma dirección y independientemente de variables objetivas de exactitud. Estos sesgos son frecuentemente mal detectados por el enjuiciador debido a que este, para evaluar la credibilidad, se basa fundamentalmente en la confianza expresada en la exactitud de las declaraciones o identificaciones, y las formas no verbales con las que se comunica seguridad y exactitud. Si dejamos a un lado las conductas del testigo y nos centramos en las declaraciones, tendremos algunos aspectos de contenido de estas que pueden llevar al enjuiciador de memoria un sesgo de valoración. La aparición de dudas, un elevado número de pausas, utilización de muletillas, frases hechas, alusiones a procesos mentales, juicios y comentarios personales relatados poco organizados, utilización de estereotipos populares y un largo de hectáreas de aspectos que pueden llevar al enjuiciador a calificar un poco creíble la declaración. En estos otros aspectos, como el efecto del reconocimiento de fallos de la memoria, sesgarían los juicios de credibilidad y los sujetos harían conclusiones erróneas. Y con esto pues daríamos como finalizada nuestra exposición y muchísimas gracias. Gracias.